Hola, soy Andrés David Gutiérrez y hoy hablaremos sobre cognición en los inicios del conductismo. Primera parte. Bienvenidos. Pues bien, mucho se ha dicho sobre el enfoque conductual, que solo busca medir estímulos y respuestas, que solamente busca predecir y controlar el comportamiento, que solo le interesa lo observable, que se olvida de las emociones y que se olvida del pensamiento. Esas son ideas generalizadas que busco aclarar con este video. Recordemos que el fundador del conductismo, el señor John B. Watson, negaba por completo la conciencia. Él decía que no podíamos estudiar algo que no se podía evidenciar o hacer tangible en un laboratorio o concretamente en un tubo de ensayo. O sea, no vamos a estudiar por allá vainas, por allá en las nubes y demás. No, tiene que ser algo tangible. Pero que niegue la conciencia no quiere decir que niegue al pensamiento. De hecho, para Watson, el pensamiento es una conducta, como un habla privada, como hablar con nosotros mismos. Muchos años más adelante, el psicólogo Skinner va a perfeccionar esta idea con un libro llamado Conducta Verbal. Y a partir de ese libro van a surgir nuevos estudios que finalmente van a dar como resultado lo que conocemos como las terapias cognitivo-conductual, en donde se concibe al pensamiento como una conducta. Y uno creería que todos los conductistas piensan así, ¿verdad? Pero no. Resulta que en la década de los 20 y los años 30 del siglo pasado, existió una corriente de conductistas que comenzaron a hablar de variables cognoscitivas como mediadoras de la conducta. Hablaban de cognición aun cuando todavía no existía la tal revolución cognitiva que más adelante Howard Gardner mencionó. Esa corriente se conoce hoy como conductistas mediacionales. Hoy hablaremos de Clark Hall, psicólogo estadounidense, famoso por introducir el concepto de motivación al conductismo. La principal diferencia con John B. Watson es que para Hall la conciencia sí existe y tiene gran importancia para el comportamiento humano, aunque por supuesto le da un especial énfasis a todas las claves contextuales y al ambiente. Por algo es conductista. Primer postulado importante: condicionamiento clásico de Pavlov está estrechamente relacionado con el condicionamiento instrumental de Edward Thorndike. Y te lo voy a explicar con un ejemplo para que te quede más claro. Resulta que mi gato, siempre que entra a la sala, se pone a arañar los muebles. Tan lindo el gatico, ¿no? Ante esa situación, y para que deje de hacer eso, pues yo le castigo esa conducta. Para eso, enrollo un papel periódico y hago un sonido fuerte al piso para que se espante y deje de hacer tal conducta. Como puedes ver en este ejemplo, aquí hay dos tipos de condicionamiento. Vamos a analizarlo bien. Por un lado está el condicionamiento clásico. Estímulo incondicionado, el sonido fuerte. Respuesta incondicionada, el miedo. Estímulo condicionado sería el papel periódico y respuesta condicionada sería el miedo. ¿Dónde entra el condicionamiento instrumental? Cuando al gato se le disminuye la conducta de arañar los muebles. Como ustedes pueden ver, hay un claro procedimiento en condicionamiento clásico seguido de un condicionamiento instrumental. Lo condiciono al miedo con el periódico y se le disminuye la conducta porque es un evento aversivo. Y esto último es la ley del efecto de Edward Thorndike. Segundo postulado importante es que no es solamente el evento aversivo o reforzante el que modifica la conducta, sino basta con la señal de esa consecuencia. La sola señal de que viene esa consecuencia puede modificar mi comportamiento. Quiero que recuerdes en este momento cuando eras niño y hacías alguna travesura. Solo bastaba con que tu mamá te mirara con cara de amenaza para saber que venía un chancletazo o un golpe o algún regaño de inmediato. A veces solamente basta con ver la chancleta para saber lo que viene a continuación. Y eso modifica la conducta. Tercer postulado a tener en cuenta: la importancia del impulso. Es decir, esa motivación interna, esa fuerza, ese motor que tú tienes dentro que te hace guiar la conducta en pro de suplir una necesidad fisiológica.
Por ejemplo, no es lo mismo tu conducta cuando has descansado bien, has dormido bien o te has alimentado bien a cuando tienes esas necesidades. Si tú no has comido bien, por más que estés en una reunión importante, estés muy recatadito, muy puesto en tu lugar, tú vas a hacer lo que sea para suplir esa hambre. Por más que estés en un seminario, en una clase, vas a salir a devorarte todas las hamburguesas del mundo conocido. Algo también importante de Hall es que fue un conductista que habló sobre la solución de problemas y la disposición del aprendizaje. Esto es retomando la ley de preparación de Thorndike. Clara influencia de Hall. En ese sentido, creía que la frustración también modificaba la conducta. No necesitas un golpe, no necesitas un correazo, un chancletazo para disminuir la conducta. También sirve sentir simplemente la respuesta emocional de la frustración, del enojo, de la ira, del odio, para cambiar tu conducta. Ahora bien, para entender bien la postura de Clark Hall, hay que entender que para él habían dos posibilidades de análisis en la ciencia de la conducta. En primer lugar, tenemos el análisis molecular, que sería lo básico, es decir, los estímulos y las respuestas fisiológicas, puro condicionamiento clásico. Pero el segundo análisis, que es el análisis molar, sería el estudio de la conducta compleja. Y aquí hay dos variables que se deben tener en cuenta. La primera de ellas, el conocimiento o previsión. Es decir, que tú sabes cómo actuar aun cuando no estás en el contexto propicio para hacerlo. Por ejemplo, si hubiese un terremoto en este preciso momento, Dios no quiera, por Dios, por favor, no. Tienes dos opciones. La primera es que tú sales corriendo y te botas por la ventana a lo maldita sea para poder salvarte. La segunda posibilidad es que salgas con calma, te dirijas por la derecha, tal como nos lo han enseñado en los simulacros de evacuación ante una emergencia. Es decir, que dependiendo el conocimiento que tú tengas previamente, pues tú sabrás cómo actuar en X o Y situación. En ese sentido, el sujeto no es alguien pasivo que simplemente se limita a ser bombardeado por estímulos y responder automáticamente. No, todo lo contrario. El sujeto sería un ser activo en el ambiente que tiene la capacidad de decidir cómo actuar frente a determinados estímulos o situaciones. La segunda variable a tener en cuenta en el análisis molar es el propósito, que vendría siendo ese estímulo meta, ese estímulo que tú siempre has querido conseguir. Supongamos que quieres ir al concierto de tu banda de rock favorita. Esa meta va a hacer que toda tu cadena de comportamiento cambie. Entonces vas a comenzar a ahorrar y una vez tengas el dinero, pues te vas a dirigir a la taquilla y vas a comprar la boleta. Y una vez tengas la boleta vas a esperar pacientemente a que llegue la fecha del concierto. Y salvo que no llegue una maldita pandemia, finalmente cuando llegue la fecha, irás al concierto. Como puedes ver, hay toda una cadena de comportamientos, pero todas con un simple y único propósito: ir a ver a tu banda de rock favorita. Él decía que a la conciencia no se podía llegar por medio del método científico. Sin embargo, la conciencia sí era ese factor interno que tiene el ser humano que lo hace actuar más allá de las recompensas y castigos. Como ves, dentro del conductismo hay diferentes perspectivas y ha sido diverso a lo largo de la historia. Por ende, no se ha limitado al trillado asunto de estudiar estímulos y respuestas, estímulos y respuestas, estímulos y respuestas. Y muchos postulados de este psicólogo conductista estadounidense aún se mantiene hasta nuestros días. Caso concreto, el análisis molar de la conducta. Ahora que sabes algunos postulados de Clark Hall, ¿podrías hacer algún ejemplo de estos? Vamos, anímate a hacerlo ahí en la caja de comentarios. Y si tienes alguna duda, déjamela saber allí mismo. Y si el video te gustó, ya sabes, manito arriba y suscríbete a mi canal para más contenido. Y nos veremos la próxima semana para seguir formando conciencia. Nos vemos.